Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo. Enrique Denis. Sisu Sumaki. Rodrigo Suetzik. Noto. El señor Pepo Papeada. Amlol. Y Diana. Muchas gracias por todo su apoyo, sin más dilación. La ira de un padre, capítulo 48. A estas alturas de su ya jodida vida, Baguji estaba más o menos acostumbrada a no saber qué diablos estaba pasando en cada momento. Había hecho las paces con eso en algún momento, entre el momento en que esa zorra de Lute le arrancó el ojo y el ala, el día que luchó contra sus antiguas hermanas, y el momento en que vio morir a ese bastardo de Adán, solo para resurgir como un Jesús desquiciado. Y alrededor de la quinta vez que alguien antiguo, brillante y completamente loco intentó sermonearla sobre la naturaleza del pecado antes de lanzarla contra la pared. Así que sí. Confusión. Ya no era un problema. La confusión me era familiar. La confusión era mi hogar. Y justo ahora, Baguji se sentía como en casa junto a Charlie. Dios, eso era tan cursi, que saludaba a la figura que se alejaba de Kabil, el hombre que aparentemente fue la primera alma considerada digna de redención, basándose en algunos criterios vagos que nadie conocía realmente. Lo cual no era nada sospechoso. Y más aún, ya que, al parecer, todo el lugar lo había creado el primer Dick, y ahora este tipo soltaba chorradas como: Dios está ahí dentro. No, ni lo pienses. Baguji entrecerró los ojos hacia el cielo, donde solo el cielo estrellado le devolvía la mirada. El hombre ya se había ido. Miró de reojo. ¿Lo conocías? Charlie parpadeó y luego inclinó la cabeza. ¿HM? ¿Ah, Kabil? No. Frunció el ceño, solo un poco, como si la idea le resultara rara. Al menos, no lo creo. Aunque él sabía quién era yo. Pero, bueno, no me sorprende. Todo el mundo en el infierno sabía quién era, jaja. Baguji entrecerró los ojos. ¿No lo crees? Charlie se encogió de hombros, acomodándose un mechón de pelo detrás de la oreja, intentando parecer despreocupado. Esa sonrisita tímida era casi convincente, solo que no alcanzaba la extraña quietud de su rostro. O sea, no. No lo conozco. Pero me sentí como, la voz de Charlie se fue apagando. No sé. Como si nos hubiéramos conocido. Hace mucho tiempo. En un sueño que olvidé. Ella se rió, delgada, torpe, inexistente. Dios, eso suena loco. Lo dices como si no fuera solo martes, murmuró Baguji. Cariño. Creo que el bar de locos se fue hace un rato. Charlie no respondió. Su mirada seguía fija en el cielo, en el punto exacto donde Kabil, o como demonios se llamara, porque era imposible que fuera cierto, había desaparecido. No estaba preocupada. Ni siquiera confundida. Solo tranquila. Tranquila. Resignada de una forma que le picaba el ojo izquierdo a Baguji y le devolvía el movimiento de las alas. La mirada de Charlie antes de irse no había sido esperanzadora. Tampoco había sido su habitual mirada abierta y radiante. Había sido cómplice. Familiar. Y por un largo y silencioso momento, miró hacia atrás en la misma dirección. Lo intentó de nuevo. ¿Te sientes raro? ¿Como un déjà vu con un toque de pavor existencial? Charlie parpadeó, luego se giró y le sonrió de nuevo, más amplia esta vez. Demasiado amplia. Demasiado limpia. Estoy bien. Baguji se quedó mirando. La sonrisa de Charlie no se movió. Ese era el problema. Charlie era pésimo mintiendo. Siempre lo había sido. Pero esto no era una mentira. No exactamente. Era como si ni siquiera supiera que no estaba bien. Algo había cambiado. Lo sentía en las entrañas, un zumbido en los huesos. Algo había cambiado. Peor aún era el estado de su madre y dondequiera que estuviera el rey bajito. Por favor, no te conviertas en todo un desastre, pensó Baguji con tristeza. Charlie ya tiene suficientes problemas. Ella no presionó. Podría haberlo hecho. Quizás debería haberlo hecho. Pero Baguji conocía esa mirada. Era una que usaba constantemente no hace mucho. Así que Baguji lo dejó así. En lugar de eso, sonrió y levantó los ridículos carteles de bienvenida que tenía, medio arrugados, todavía manchados por donde los habían dejado caer y absolutamente no ignífugos a pesar de la etiqueta. ¿Qué tal si vamos y fingimos que somos normales durante 5 minutos? Sugirió. Quizás vomitemos esto antes de que el próximo bicho raro, antiguo y brillante aterrice en el vestíbulo. Charlie parpadeó al ver las pancartas. Luego a ella. Entonces ella se rió. No del tipo nervioso e inconstante.
Uno real, que no se quebraba ni vacilaba, del tipo que demostraba la absurdamente fuerte fortaleza mental de Charlie. Solo si no tengo que volver a plancharlos, dijo Charlie, sonriendo mientras tomaba una de las pancartas de las manos de Baggy y se la colgaba al hombro. Vamos. Primero, vamos a ver cómo está mamá. Charlie ya estaba caminando con Baggy de la mano. Ella no miró hacia atrás. Y eso estuvo bien. Baggy no quería que ella. Lejos, muy lejos, demasiado lejos para que el sonido, el pensamiento o la razón pudieran seguirlo, algo se quebró. Y Baggy en medio de una risa se quedó quieta. Ni siquiera podía gritar. Nada. Charlie, fueron los últimos pensamientos que atravesaron su mente. Y luego, nada. Charlie no se movió. No parpadeó. Los dedos de Baggy desaparecieron de su agarre, y se quedó así, inmóvil. Hacía frío. No un frío infernal. No el frío de un incendio. No el tipo de frío que llega cuando se va la luz o llega el invierno. Estaba oscuro. No era una oscuridad nocturna. No era una oscuridad total. No era la oscuridad que acompañaba una noche sin luna en el círculo de la lujuria. Este fue el primer resfriado. Esta fue la primera oscuridad. Y la quería. Una luz parpadeó en su pecho. Pequeña. Frágil. Pero la suya, la oscuridad a su alrededor retrocedió en respuesta, se encogió, se abrió, y desde sus profundidades reveló a una mujer. «Mamá», susurró Charlie. Entonces, la esperanza que había brotado se desvaneció cuando Charlie miró de verdad. Era alta. Incorrecto. Correcto. Carmesí donde se suponía que debían estar los ojos lilas. Su porte, más pesado. La piel, la suya, pero no la suya, estaba tallada con líneas demasiado antiguas para ser cicatrices y demasiado sagradas para ser palabras. Ella levantó la mano. Los dedos rozaron la mejilla de Charlie. Eran más fríos que el primer resfriado. Más fríos que la oscuridad que se había tragado a Baggy. Luchó contra su cuerpo mientras éste se inclinaba hacia él como un niño que se inclina hacia una canción de cuna que nunca habían oído, pero que de alguna manera conocían. La criatura que vestía la piel de su madre sonrió. SHH, su voz era baja, llena de polvo y miel. No hay por qué tener miedo. La caída no es tuya. Su pulgar pasó lentamente bajo el ojo de Charlie, enjugando las lágrimas. Volveremos a estar juntos. Todos. Como debíamos estar. Nada roto. Nada perdido. La oscuridad detrás de ella tembló. Grieta. Entonces nada. He vuelto por ti. Eve Chaval levantó la mano y entre sus dedos sostuvo su posesión más preciada. Frágil. Brillante. Aún cálida por la vida que había conocido. Mi Abel, susurró. La luz, su luz, parpadeó una vez más. Intentó resistirse. Pero solo por un instante. Luego se filtró en su piel, en su sangre, en ella, y volvió a reinar el silencio. Una madre sosteniendo a su hijo. Un dios acunando una chispa. Hasta el momento adecuado. Ella cerró los ojos. Sin embargo, mientras el primer hombre que contempló la misericordia del Señor y los serafines permaneció iluminado e ignorante en sus santuarios de luz, el resto de la creación no fue tan afortunado. El tiempo se reanudó. Se quitó el velo que la ocultaba mientras exigía cada gramo de poder que había reunido. Estaba fracturado y viejo, pero aún suficiente, y su oscuridad se extendió por la creación como el aceite sobre el agua. Y así, cuando la primera mujer habló, la palabra no solo viajó a través de las estrellas, sino hasta los huesos de la realidad misma. Y la creación obedeció. Cada rincón del firmamento, cada nebulosa, cada partícula a la deriva, cada abismo sin aliento, resonaba con la palabra que había derribado todas las cosas. Caer. En un instante, más tenue que el tiempo, las estrellas temblaron. En un instante, el tapiz del cosmos comenzó a desmoronarse. En un instante, los soles se derrumbaron en silencio. En un instante, las constelaciones se agrietaron cuando sus divinas alabanzas al Señor se ahogaron en la mitad de la nota. Incluso las grandes espirales de las galaxias, sus ruedas de voluntad y gravedad, se detuvieron bruscamente en una fracción de segundo. Cada estrella apagada hacía que la alegría dentro de ella creciera. Pronto, el tiempo se desvaneció. La luz cesó. Lo que quedó no fue noche, sino algo mucho más negro que la noche. Una oscuridad que recordaba el principio y había esperado paciente y amargamente el regreso de este momento. El núcleo de Eve Chava tembló de emoción. Los planetas se congelaron en sus órbitas y sus núcleos se partieron con el crujido de la piedra antigua. Las lunas se desbordaron en el vacío, expulsando géiseres helados que flotaban como incienso en la creciente oscuridad. Los cometas perdieron su trayectoria y se desmoronaron en medio de su arco, desintegrándose sus estelas antes de que el silencio pudiera engullirlos por completo. Pronto.
Más pronto aún, como una respiración contenida, como una oración dejada temblando en la lengua, como si el universo mismo supiera lo que venía, pero no pudo detenerlo. Con cada espiral rota, el dolor en ella disminuía, rumbo a su destrucción. Ignorado por las estrellas, invisible para los ángeles, tácito para el cosmos. El triunfo será suyo. Sin embargo, en ese largo acto segundo, en el espacio entre la orden y la consecuencia, entre el fin y el nuevo comienzo, una criatura se movió. El más parecido a Dios. Ella estaba soñando. Ella lo sabía. Al fin y al cabo, había soñado en el pasado. Cientos de miles de años atrás. Aún así, seguía siendo extraño. Para la azafata de la estabilidad, los sueños eran algo extraño. No pertenecían a su mundo. Ella era el orden. Ella era la estructura. Ella era lo que impedía que el mundo se derrumbara. Los sueños eran caóticos. Erráticos. Pero si el Señor permitió que su creación soñara, sin duda tenía un propósito. Aunque ella no pudiera comprenderlo, lo aceptó. Entonces ella caminó. Caminaba, hundiendo los pies descalzos en la arena a cada paso. Era suave. No había necesidad de apresurarse. No había necesidad de pensar en nada. Sentía el viento fresco bajo los dedos. Las olas rompían contra la orilla. Giró la cabeza hacia un lado, observando cómo el agua se unía al cielo. El horizonte se extendía a lo lejos. No podía ver dónde terminaba. Se escuchó un sonido. Ella escuchó. Era débil. No era su nombre ni el silbido entrecortado de la estabilidad. No era el silencio sepulcral del progreso. Era algo más. Era puro. Simple. Sin complicaciones. Resonaba con una serena inocencia, algo tan libre de preocupaciones, de miedo, del peso de la responsabilidad. Se dio cuenta. Era su propia risa. Los sueños eran realmente extraños. La risa cesó. El instinto se impuso al pensamiento bajo el trono de Arabot. La obediencia se encendió antes que la memoria. Las autoridades se conjuraron y giraron en espiral hasta formar una lanza, apuntando hacia abajo, antes de que su mente pudiera siquiera darse cuenta. Y Miguel, serafín del Altísimo, arcángel de la autoridad, martillo y escudo de Dios, se levantó. La risa se había ido. La paz se había ido. El océano, la arena, la tranquilidad, se habían ido. Lo único que quedó fue el dolor. Y su orgullo. Sus ojos se abrieron y miraron hacia abajo. Ella vio, y lo que vio estaba mal. Y a pesar de todo su supuesto poder, revestido por la oscuridad del mal, el taxiarca vio al error del mundo vacilar, caer. La palabra no fue pronunciada en voz alta. No era necesario. Era autoridad. Y el universo, en toda su desolación y desorden sangrante, recibió un orden. Y luego obedeció. Bebe Chava sintió que algo la golpeaba de golpe. La sensación de control se desvanecía. La destrucción que había ordenado fue descartada, como algo que tiraba del hilo del tapiz que había tejido. La autoridad que creía tener se le escapaba de las manos. La podredumbre no se detuvo. Retrocedió. Todo se congeló. Entonces, los ecos de su acto se invirtieron en un instante. Los planetas, al resquebrajarse, se recompusieron. Los cometas, en su camino fatal, reescribieron sus arcos. Las lunas que se habían dispersado y destrozado recuperaron sus órbitas. Las estrellas que se atenuaron volvieron a encenderse. Las galaxias que se desmoronaban volvieron a su lugar, por miedo al taxiarca. Desde el inicio de su mando hasta la aparición de la puta dorada y la siguiente hazaña, ambos estuvieron separados por una infinidad de decretos. Capas de autoridad se apilaban entre ellos, órdenes tan distantes que jamás debieron tocarse. Pero todo ocurrió en una escala de tiempo infinitamente pequeña, mucho menor que el tiempo de un respiro. Y en esa ventana imposible, Eva Chava vio. La boca de la puta dorada se curvó en señal de burla. Ella la oyó hablar. Las profundidades de la oscuridad te han vuelto ciego a tu propia arrogancia, inmunda abominación. La rabia la hervía por dentro. Una furia tan pura y primaria que casi la volvió loca al oír esa misma frase que le recordaba su jaula. Olvidaste tu lugar. Pero aún así, a regañadientes, notaría que palidecía. Palideció en comparación con la ira que sintió irradiando del sonriente taxiarca. Sin gritos. Sin alaridos. Sin teatralidad. Solo una sonrisa. La lanza mata dioses ya estaba en movimiento. Atravesó el infinito bajo el trono de Arabot, con una fuerza que no provenía de músculos ni impulso, sino de la derecha. Fue un ataque muy diferente y mucho más potente que cualquier otro que hubiera salido de Longinus.
Ella levantó los brazos. La oscuridad que aún se aferraba a ella, todo lo que quedaba de su mando, de su reencarnación, de sus almas, surgió, se enroscó y azotó hacia arriba en espirales irregulares, tratando de formar un escudo, un capullo, cualquier cosa. Pero no fue suficiente. La realidad se dobló a su alrededor. La causalidad tropezó para seguirle el ritmo. El golpe de lanza golpeó antes incluso de terminar su arco. La figura de Eve Chava se tambaleó, proyectada a través del vacío entre los reinos. Las defensas que había erigido se hicieron añicos como ceniza húmeda. El escudo, las espirales, los restos de su dominio se deshicieron y se desprendieron como si nunca hubieran existido. La oscuridad y la inundación que había arrasado todo fueron arrancadas hacia atrás, retirándose de los límites de la creación, y ella regresó al cuerpo de Lilith en Sarimora como si nada hubiera sucedido. Jadeó y tosió, parte bilis, parte sangre, parte hollín, ahogándose con ella mientras se derramaba con cada respiración. Un charco de sangre negra e hirviente burbujeaba bajo ella, espesa y alquitranada, proveniente del enorme corte que le atravesaba el costado. Desde el hombro hasta el muslo, su cuerpo estaba completamente abierto. El cadáver que manejaba no sangraba tanto como supuraba mientras zarcillos de poder negro parpadeaban e intentaban, sin éxito, mantenerla unida. Su núcleo estaba visible, agrietado, casi destrozado y expuesto al aire como un corazón roto expuesto a la pudrición. Un gruñido destrozado escapó de su garganta. Ni una palabra. Ni una maldición. Solo el sonido de algo que seguía vivo cuando no debería estarlo. Tras un segundo para despejarse, Eve Chava se puso de rodillas. La taxiarca extendió sus alas para descender, pero no se movió. Su paso vaciló, solo por un instante, cuando la voz quebrada de Eve Chava le llegó desde el otro lado del firmamento. Incluso separados por la vasta extensión de los reinos, incluso mientras todo se desarrollaba en una fracción de tiempo, la voz de Eva llegó a sus oídos. Ella la oyó reír. El brillo de tu armadura te ha cegado a tu propia arrogancia, puta dorada. Vio a Eve Chava enroscada en señal de burla. ¿Desde cuando te engañas a ti mismo pensando que yo era tu único enemigo, perro ciego? Los labios de Michael se separaron, el instinto la impulsó a hablar, quizás con una pregunta, quizás con una maldición, o quizás con pura consternación, pero lo único que salió de su garganta fue sangre espesa y dorada. Se acumuló en su boca, un sabor metálico y penetrante llenó sus sentidos, mientras sus entrañas se convertían en papilla. La esposa lo miró confundida y solo pudo observar cómo sus sefirot, ya rotos, flaqueaban. El concepto de estabilidad se fragmentó. Las leyes, las reglas que habían regido el origen del universo, se resquebrajaron. El tejido de la creación, antaño tan cuidadosamente tejido, ahora se desgarraba por las costuras, desgarrándolo todo. Ni siquiera Araboth se libró. Grandes y profundas heridas aparecieron en la esencia misma de la existencia. Un grito sobrenatural, mucho más allá de lo que cualquier criatura podría emitir, desgarró toda la creación. No era un rugido. No era un grito de dolor. Era el último gemido de un animal moribundo, algo tan roto que no tenía nada que dar. Y ni siquiera fue obra de la raíz de todo mal. El universo mismo había comenzado a desgarrarse, en agonía. A pesar de todo, la risa de Eve Chava resonó desde el reino del pecado y los caídos. No necesitaba ver el rostro de su enemigo, Michael, para sentir el daño que se estaba infligiendo. Tan diferente de su oscuridad. Era violento y caótico. Desde el principio, Eve nunca tuvo la intención de enfrentarse al perro dorado en una batalla. Sabía que era una tarea inútil desde el principio. La lucha no era suya, no hasta que pudiera recuperar todo su poder, hasta que pudiera sentir el peso de todo lo perdido regresando a ella. Desde la oscuridad de su eterno tormento, podía sentir los temblores de algo más antiguo que ella, algo más antiguo que toda la creación misma. El inicio mismo de la realidad estaba manchado por el pecado. El universo estaba vivo. Y había sufrido durante 10.000 años. El cosmos, destrozado por la manzana, por la caída, por las sefirot rotas, había quedado reducido a una cosa retorcida y agonizante. Y odiaba. Odiaba al defectuoso y al fracasado segundo por existir. Odiaba a Eva por la manzana. Odiaba a Adán por negarse a someterse. Odiaba a los demonios y a los ángeles. Odiaba a los que luchaban por ella y a los que luchaban contra ella. Odiaba su propia existencia. Odiaba el dolor agonizante que no tenía nombre, ni principio, ni fin. Odiaba cómo permanecía destrozado, atrapado para siempre entre la ruina y la perfección inalcanzable. Pero sobre todo, odiaba al Dios cruel, el que lo hizo, el que le negó su venganza, el que giró su rostro mientras gritaba.
Y en eso, a pesar de todo su odio hacia ella, a pesar de toda la furia que sentía contra su pecado, su desafío, su marca en el mundo, encontró algo más. Un espejo. No piedad. Comprensión. A ella también se le negó la venganza. A ella también la habían expulsado y dejado pudrirse. Ella también gritó en silencio y no recibió respuesta. Ella también había sido creada para la verdadera raíz de todo mal que había dado forma a su fundamento. Lilith no había sido el único trato que había hecho. No fue el único pacto forjado en la oscuridad, no fue el único sacrificio hecho bajo un silencio que jamás había respondido. Una onda expansiva recorrió todo el cosmos. Su risa se interrumpió. Desde los confines de esas lágrimas que gritaban en la realidad, donde el tejido del cosmos sangraba luz y sombra a partes iguales, surgieron cadenas doradas. Se dispararon hacia adelante, chocando entre sí como lanzas que se estrellaban, entrecruzando el vacío y cerrando las lágrimas. Las heridas de la creación no fueron sanadas. Fueron amordazadas. Entonces, otra onda expansiva, aún más brutal que la anterior, resonó por cada rincón del universo destrozado. El cosmos rugió en angustiado desafío. Un crudo tira y afloja bíblico había comenzado entre el Taxiarca y el universo mismo. Más lágrimas. Más cadenas. Entonces llegó otra onda expansiva, mucho más cruel que la anterior. Desgarró los reinos. Aulló entre las estrellas. Y el universo gritó. «Maldito monstruo», murmuró Eve Chava mientras se limpiaba la sangre de los labios. «¿Intenta someterlo a golpes?» Un plan impensable. Y aún así, a regañadientes, como siempre cuando se trataba de esa puta dorada, Eva no podía descartar la posibilidad de que el Taxiarca tuviera éxito. Ya andaba con el tiempo prestado. Los demás arcángeles quizá no igualaran su poder, pero incluso debilitados, aún podían ser problemáticos. Ella ya podía sentirlo. Las puertas del cielo se habían abierto. El primer ángel y la mensajera habían comenzado su descenso al mundo de los vivos. Sin su velo, solo tardarían unos segundos en alcanzarla en este reino. Necesito suficiente poder para destrozar el firmamento. Golpeó el suelo con el puño y una semilla echó raíces. Zarcillos de su voluntad se extendieron bajo la superficie, desgarrando la tierra, cazando, reclamando, cada alma del planeta mientras ella buscaba algo apenas digno. Sus rodillas se doblaron. Sus músculos se tensaron. Y como un cañonazo desde las entrañas del infierno, Eve Chava se lanzó al cielo. Cientos de miles de kilómetros pasaron borrosos en menos de un abrir y cerrar de ojos. Se estrelló contra la tierra como un meteorito. El impacto la partió en dos. Con un gesto de la mano, dispersó la nube de polvo que se alzaba y contempló a su presa. Todos lo sintieron antes de verla. Los llamados príncipes del infierno. El rey de la avaricia, enfrascado en combate con el destrozado dragón de la ira y el hambriento lobo de la voracidad. Todos lo sintieron antes de verla. El rey de la avaricia, a punto de hundir su garra en el torso hinchado de Belcebú, giró la cabeza hacia el impacto. Sus ojos se abrieron de par en par. Maldita sea. Satanás gruñó desde su mandíbula agrietada, con un ojo ensangrentado y cuernos rotos sobresaliendo de su cráneo como cuchillas oxidadas. Ambos retrocedieron de un salto, con el instinto de lucha o huida latiendo en sus cabezas como alarmas. Vieron su verdadero yo. Sin embargo, Belcebú parecía carecer de ese instinto. Respiraba con dificultad. Tenía arcadas. El licor resumaba de su estómago y alas desgarradas. Miró a la figura que estaba de pie en el cráter y sonrió. Lilith. Gritó, con voz áspera y húmeda, confundiendo a Eve Chava con el cadáver que ahora vestía. Belcebú. Atrás, imbécil. Aliados y enemigos por igual gritaron la advertencia. Lilith, Dios mío, sabía que. Eve Chava no se movió, no se inmutó, no parpadeó. Belcebú extendió la mano, y fue destrozado. Su núcleo se asentó en la mano de Eva, todavía temblando. Ella inclinó la cabeza hacia los otros dos. Antes de que pudieran decir una sola palabra, ya habían hecho su elección. Una espada de magia conjurada atravesó el aire con un grito, y con ella vino un torrente masivo de fuego. Eve Chava no se movió. Ella exhaló. Sus dedos aplastaron el corazón de Belcebú en su palma como si fuera fruta podrida. El licor siseó entre sus nudillos. Luego ella desapareció. El hechizo y la llama atravesaron el aire vacío. Detrás de ellos, su mano se extendió, tranquila y casual, y tocó la carne marcada por las llamas del dragón negro. Se desplomó en polvo. Eve Chava caminó por la arena, con sus ojos ya puestos en el último que quedaba en pie. Mammon levantó la mano. No, espera, como un jarrón de cristal golpeado por un martillo, se quebró. Pequeñas fracturas recorrieron su cuerpo dorado, con una luz sangrando por las costuras antes. Se hizo añicos.
Los núcleos del dragón y del insecto no cayeron. Fueron arrastrados, gritando, hacia las manos extendidas de Eve Chava. Su poder fluyó por su cuerpo, devorado y reclamado, pero aún así, la muerte verdadera seguía siendo imposible. Mientras las cadenas de su amado aún resonaran en la creación, sus finales les serían negados. Pero poco importaba. Miles de personas en todo el planeta habían corrido la misma suerte. Algunos requerirían su confrontación directa, sí, pero no ahora. Todavía no. Ya tenía suficiente para lo que realmente importaba. Una sonrisa demasiado aguda le iluminó el rostro al alzar la cabeza. La guerra de desgaste entre el Taxiarca y el universo seguía en su apogeo, lágrimas selladas, cadenas desgarradas, leyes aullando, pero ella no le prestó atención. Sus ojos miraban más allá de todo. Más allá de las estrellas. Más allá del firmamento que el dios maldito había creado. Ella miró hacia el siguiente reino, Olama Capara, el mundo de la expiación, donde esperaba su progenie, sus fragmentos, sus hijos, volverían a ser parte de ella. La carne de su espalda burbujeó y se retorció. Le brotaron alas. Del dragón, del insecto, del lobo y muchas más. Aleteó una vez. Sarimora se estremeció bajo ella. La órbita se deformó. Y entonces se elevó, fuera del planeta, a través del vacío, más allá de las estrellas. Se estrelló contra el firmamento. Su mano se extendió. Y con un fuerte apretón, lo destrozó. Desde el borde destrozado del firmamento, lo vio. El mundo de la expiación. Una máquina colosal que se extendía a través del horizonte de la realidad, extendiéndose tanto en el velo cósmico que sus torres más lejanas raspaban dimensiones que ella no reconocía. Era hermoso tal como solo algo diseñado por humanos podría serlo. Enormes monolitos del tamaño de estrellas flotaban en su corazón. Colosales máquinas de luz y ley giraban a ritmos silenciosos, impulsadas por el arrepentimiento y la tristeza, ancladas entre sí por puentes filiformes, apenas más anchos que un cabello, pero lo suficientemente fuertes como para atar dichas estrellas. Se estrelló contra el primero, Nitzachon, un mundo forjado para tiranos y conquistadores que una vez doblegaron la creación bajo sus talones, ahora rota y rehecha bajo la bota de la justicia. Aterrizó en un desierto. La arena blanca y seca se extendía infinitamente en todas direcciones, brillando como hueso pulverizado bajo un sol que parecía demasiado cercano, demasiado vigilante. No había ningún sonido. Ni viento. Ni movimiento. Ni vida. Sus sentidos se expandieron. Millas, luego mundos. Sin descendencia. Sin fragmentos. Solo ella. Este lugar se había cerrado a su alrededor. Una risa seca se abrió paso a través de su garganta. ¿Qué? Ella inclinó la cabeza hacia atrás y esa sonrisa ya se dibujaba en su rostro. ¿Crees que soy solo otro pecador? Otra respiración, y su risa se profundizó en algo más viejo. Algo más cruel. ¿Crees que voy a ser redimido? La arena empezó a temblar. El cielo parpadeó. El reino no tenía respuesta. ¿Crees que puedes juzgar a un dios? Ella dio un paso. Y el horizonte se quebró. La realidad gimió cuando la capa destinada a pelarla y a despojarla de algo manejable, algo mortal, falló. Todo el Kelipop se deshizo en desorden, y su esencia se rompió. Eva no se detuvo. Sus zarcillos se adentraron más, rasgando la estructura de Nitzachon, capa a capa, hasta que los cimientos del desierto se derrumbaron y aullaron. El cielo falso se fracturó. La ilusión de expiación se marchitó. Bajo el agrietado espejismo de la rectitud, los sintió, como chispas en la oscuridad, como su propia sangre clamando. Su progenie. Sus fragmentos. Sus hijos. Dispersas, prisioneras, pero aún suyas. Los huesos de su pecho se abrieron con un sonido húmedo y divino. Su caja torácica se extendió como los pétalos de una flor muerta en flor, y su núcleo expuesto ardió, latiendo como el recuerdo del primer pecado. El poder se derramó, no con ira, sino con autoridad. Vuelve a mí. A lo largo de Nitzachon, en todos los rincones de ese mundo destrozado de tiranos, miles de millones de fragmentos de ella misma, pensamientos, extremidades, almas, espíritus, oyeron y obedecieron. El polvo se transformó en sangre. Los gritos se convirtieron en canciones. El viento cambió de dirección, de las cárceles, de las arenas, de los mismos mecanismos destinados a purificarlas y rehacerlas. Ellos regresaron a casa. Venid a mí, hijos míos. No estáis perdidos. Nunca debisteis. Antes de que pudiera terminar, la lanza le atravesó la cabeza, clavándose su filo dentado en el cráneo. Su cuello se sacudió, inclinándose en un ángulo espantoso, pero no la incomodó.
De hecho, una amplia sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Su mirada se desvió hacia arriba, donde el agujero que había abierto en el firmamento dejó un desgarro en el cielo mismo. De ese desgarro, él estalló. Parecía que su llamado a sus hijos había llegado más lejos de lo que ella pensaba. Un par de alas blancas, cabello castaño cortado corto y ojos carmesí que ardían con una ira como ninguna otra. El primogénito de Eva Chava. Mi Set, ronroneó ella, con los brazos abiertos. Él no respondió con palabras, solo con violencia. Los dedos de Set se aferraron a su rostro, apretándola con más fuerza mientras la tiraba hacia abajo, arrastrándola por el terreno, abriéndose paso entre rocas y polvo mientras la estrellaba contra cada colina y montaña que encontraba. Cada choque sacudía el mundo bajo sus pies. Finalmente, Set la condujo al corazón de la montaña, y el mundo pareció temblar bajo el impacto. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión indescifrable. Tocó suavemente el lugar donde sus dedos le habían agarrado la cara, rozando suavemente la piel. No había ningún moretón. No podría ser. Por un instante, Eve Chaval no dijo nada. Sus ojos brillantes simplemente lo observaban. Entonces levantó el brazo. La energía crepitó alrededor de su mano como una tormenta inminente, arcos violeta oscuro retorciéndose como serpientes. Con un movimiento de muñeca, la soltó. Desgarró la montaña como si no estuviera allí, destrozando la tierra y el cielo con un rugido estridente. El claro se desgarró como papel barato. El rayo inicial se fracturó en pleno vuelo, se dividió en 100 rayos más pequeños, y luego en 100 más, hasta convertirse en una red creciente de fuego violeta. Corrieron, trazaron arcos y cazaron. Pero Set tejió. Se agachó para esquivar a uno, sorteó a 3 más con un giro, y saltó por encima de una docena que venían por detrás. Todos fallaron por centímetros. Apenas. Demasiado cerca. El ceño fruncido en el rostro de Eva se profundizó mientras su sonrisa se desvanecía. Se abalanzó. Set se desvió, giró lo justo para que su puño lo rozara. Su fuerza agrietó el cielo donde él había estado. Su espada golpeó su antebrazo, abriéndolo de par en par, y él giró con el impulso. La punta de la lanza de Set se clavó en su sien. Pero Eve Chava apenas se movió. No tropezó. No cayó. Su cabeza se giró bruscamente hacia un lado y luego giró lentamente hacia él, con los ojos brillando de desprecio. Giró la muñeca a mitad de movimiento, convocando todo el poder de su telequinesis y transmutación en una oleada violenta y desgarradora destinada a destrozar su cuerpo, tan fácilmente como él lo había hecho con los pecados. Pero, Raag. Rugió Set, y la luz sagrada atravesó su magia como el fuego la seda. Su hechizo se desvaneció. Él usó su propio impulso giratorio contra ella, arrastrando su muñeca hacia adelante y girando con ella, levantando el talón en un arco brutal que se estrelló contra su coronilla. Esta vez, ella sí cayó. Se estrelló contra el suelo, y el desierto tembló bajo el impacto. El polvo se elevó en todas direcciones. Su ira ardía. No contra él, sino contra lo que representaba, el cielo. Ese arrogante bastardo de Dios. Que ese poder, esa audacia, aún se atreviera a corromper lo que era suyo. A hacerlo menos. La onda expansiva y las cadenas de la puta dorada que ondearon incluso en este reino solo agregaron leña al fuego furioso. Estaba tan consumida por la furia que apenas sintió la cadena hasta que ya la había envuelto en el abdomen y el brazo. Dorada, divina y mordaz. La arrancó del cráter como a una muñeca de trapo y la balanceó por el campo. Se estrelló contra una roca. Esta se partió en dos, pero incluso antes de que el polvo se asentara, fue arrastrada hacia atrás, con las extremidades deslizándose por el suelo y los músculos tensándose con renovada ira. Set ya estaba allí. Detrás de ella. Su brazo se echó hacia atrás. En él hay una espada rota. La misma espada rota que la había derribado 9000 años atrás. Él se balanceó. El filo de la hoja rota se estrelló contra su piel. Los ojos de Set se abrieron de par en par. No por miedo, nunca le había temido, sino por confusión, por incredulidad. Esa espada la había derribado una vez. 9000 años atrás, había puesto fin a la guerra antes de que pudiera comenzar. Que ahora no hiciera nada. Esa sorpresa duró menos de un latido, porque las cadenas se rompieron. Eve Chaval los destrozó con un flexiono. Le agarró la muñeca. «¿Olvidaste quién eres?», susurró. Entonces ella se lo arrancó. El hueso se desprendió de su cavidad. La carne se desprendió del tendón. Su brazo se liberó en un solo y brutal movimiento. No gritó. Un gemido fue el único sonido que emitió. No hubo dolor. Solo odio. Sus alas se desplegaron. El peso de la extremidad perdida lo obligó a mantenerse en pie, pero aún así saltó. No importaba.
Ella ya estaba allí. Eva apareció en el aire, más rápido de lo que pensaba, su mano se estrelló contra su estómago y siguió avanzando, llevándolo más alto, más alto, más alto. Abrió la boca. Un destello de luz divina se formó en el fondo de su garganta y luego explotó. La golpeó de lleno en el pecho, con fuego sagrado consumiendo su carne. No hizo nada. Humo salió de la herida. Su otra mano se echó hacia atrás, todavía sujetando su brazo por el hueso. Y ella se balanceó. La extremidad cercenada se estrelló contra su rostro como un garrote impío, y Set surcó el cielo como un meteoro. Las nubes se abrieron a su paso. Sus alas lucharon por estabilizarlo. Maldita sea, maldijo en voz baja, escupiendo icor divino mientras se enderezaba en el aire. Solo para que su cuerpo se sacudiera. Bebe Chava se estrelló contra su espalda como una luna que cae. Sus brazos lo envolvieron en algo demasiado cruel para ser un abrazo, su agarre se cerró fuertemente alrededor de sus alas. ¿Bajar? Ella tiró. El hueso se quebró. Las plumas se quebraron. La inmundicia de la divinidad gritó en protesta cuando ella le arrancó las alas de la espalda, y una repugnante sangre dorada empañó el cielo mientras se estrellaba contra el suelo una vez más. Aún así, no gritó. Incluso mientras los restos de sus alas chisporroteaban con sangre divina, incluso mientras los huesos se abrían paso a través de su espalda como raíces dentadas, él solo miraba fijamente. Aterrizó junto a él con un fuerte estruendo, la piedra se dobló bajo sus pies descalzos. Su presencia hizo que el reino mismo se estremeciera. Y sin embargo, levantó el brazo que le quedaba. Los dedos temblaban, no de dolor, sino de precisión. De control. Un hechizo. Uno complicado. Uno vasto. Una ecuación celestial tan antigua y compleja que no podía expresarse con palabras, solo entenderse. Un hechizo que ni siquiera los arcángeles se atrevieron a lanzar a la ligera. Uno que reescribió las leyes de la misericordia y la retribución en un instante. Uno que solo él pudo haber enseñado. Ella enseñó los dientes. En el momento en que el hechizo se encendió, ella se movió, no para esquivarlo, ni para bloquearlo, sino para terminarlo. Con un rugido gutural, atravesó el corazón del hechizo, rompió los glifos como si fueran pergamino húmedo, y con el mismo movimiento cegador, agarró el brazo que le quedaba y lo liberó. Los huesos se quebraron, la carne se partió, la sangre cantó. Cayó de rodillas, sin brazos. Aún así, no lloró de dolor. Él solo me miró fijamente. Y ella lo agarró por el cuello. Sus dedos se apretaron como un tornillo de banco alrededor del cuello que una vez gritó su nombre con amor. ¿Cómo se atreven? Susurró. Su voz ya no resonaba. Resumaba como veneno. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve usted? Sus dedos se clavaron en su garganta, no para aplastarlo, sino para sujetarlo. Ella lo miró fijamente. Realmente lo miró. Fuiste mi primer, susurró, casi sin aliento. Fuiste mío. Mi primero. Mi amado. Mi Set. Susurró, tembló un instante y luego se endureció de nuevo. ¿Y ahora llevas su marca? ¿Rezas con su lengua? ¿Alzas su espada? ¡Qué insensato! ¡Qué desafiante! Las palabras no le salieron fácilmente. Le dolía. Tan débil. Su mirada se posó en la figura temblorosa de su hijo. El niño que había forjado a la perfección. El que una vez fue imparable, cuyo poder una vez eclipsó a todos los demás. Y ahora no era más que una cáscara, marcado por ese dios, una patética imitación del ser que una vez fue. La miró y, con cansancio, una sonrisa se dibujó en su rostro. Aunque camine por el valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo. Sus uñas se clavaron en su carne y apretó la mandíbula. Como siempre, eres un mocoso. Come mierda, monstruo, le escupió Set. Los labios de Eva se curvaron en una sonrisa maternal mientras la sangre y la saliva de él resbalaban por su mejilla. No había ira en sus ojos, solo una tristeza indescifrable. No podía enojarse con él. Después de todo, al final, su hijo no tenía la culpa. Él nunca había buscado esto, nada de esto. Sigues siendo mío, Set, murmuró en voz baja, casi como si intentara convencerse a sí misma más que a él. No estoy enojada. No importa lo que te hayan hecho, te traeré de vuelta. Déjame mostrarte lo que realmente estabas destinado a ser. Su mano atravesó su pecho y, desde lo más profundo de su oscuridad, el poder se acumuló en él. Su alma respondió cuando su propósito finalmente se desató. Y por primera vez, gritó. No eres nada, y como el nombre del Salvador, el destinado a destrozar el cielo y abrir las puertas del Edén. Y te he creado en la oscuridad, soy el destructor y el bendito. Ningún dios actuará dentro de ti, y ninguna palabra se escribirá en ningún libro que contenga tu puerta. Su carne hirvió. Su alma gritó.
Todo lo que era sagrado fue repelido, arrancado de él, quemado, reducido a polvo. Su mano se apretó con más fuerza y de su garganta surgió un grito gutural. Frustración, agonía y necesidad voraz fusionadas en una sola. Para eso lo había creado. El propósito que ella había escrito en su médula antes de que el mundo siquiera conociera su nombre. Él sería el indicado. Su mayor creación. La unión impía de la imagen de Dios y la sombra de Dios. El engendro del primer hombre y el primer infiel. Nacida de la sangre de Adán y de su voluntad desafiante. Levántate, susurró, mi hijo nacido en la oscuridad. Y una vez más, gritó. No en dolor, no en desafío, despertar, pero en el devenir. Mi anticristo. Sin embargo, cuando finalmente dio rienda suelta a su mayor creación, a Eve Chavas se le negó la alegría de presenciar su primer acto. Una ráfaga de luz sagrada atravesó la oscuridad y se estrelló contra ella como un cometa celestial. La fuerza pura de este la envió a través del cielo y a través de los límites de Nitzachon, hacia el abismo del mundo de la redención. Las alas se desplegaron y ella miró hacia arriba a la molestia recién llegada. 6 alas segadoras se desplegaron, sagradas y radiantes. El ángel de la sabiduría y el conocimiento. Y en su mano ardía una espada de fuego.